Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de Conserva la Voz de este lunes 21 de abril de este 2025. Su podcast es un podcast conservador, no solo dedicado a la gente que conserva la buena moral, las sanas tradiciones, sino también este programa es una alternativa a lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación altamente inclinados a la izquierda. Esta jornada vamos dándole no solamente la bienvenida, sino el agradecimiento a la gente que día a día se suma a estos episodios. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva, reiterando mi agradecimiento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando y a la hora que lo estén haciendo. Para esta jornada tenemos bastantes temas que ir tocando. Sin embargo, lo que es noticia, más allá de lo que fue la celebración de la Semana Santa, donde hemos visto muestras de expresión realmente marcadas de una renovación de la fe cristiana, lo que también no podemos dejar de lado es el anuncio del fallecimiento del Papa Francisco. Desde el Vaticano, el cardenal Kevin Farrell Camerlengo, el chambelán, que esencialmente actúa como el jefe del Vaticano entre el final de un papado y el comienzo del siguiente, fue quien confirmó este fallecimiento de forma oficial. Escuchemos. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. De esa forma, el Vaticano confirmaba que a las 7:35 de la mañana de este lunes, el obispo de Roma, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, regresaba a la casa del Padre. Él también decía en su declaración, dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente hacia los más pobres y marginados. Hay muchos datos que seguramente a lo largo de esta jornada se irá mencionando, y es que a la partida de un papa, pues ya se tiene que ir pensando quién estará ocupando su lugar. Sin embargo, dentro de lo que podríamos nosotros mencionar en nuestro respeto a quien fue la figura o la cabeza de la estructura estatal del Vaticano, pues Jorge Bergoglio fue aplaudido por algunos, igual que muy criticado por otros. Y no hablamos solamente de la iglesia protestante, que ha sido quien más ha señalado muchas de sus acciones, sino también los mismos sacerdotes dentro de la iglesia católica a lo largo de nuestro continente y el otro lado del Atlántico, quienes rechazaban de alguna manera la sumisión de parte de la estructura del Vaticano ante la Agenda 2030, una agenda que fue el mismo Jorge Bergoglio, el mismo Papa Francisco, quien se sumaba a
los dignatarios o los presidentes allá por el 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover esta agenda que también, para quienes son antiglobalistas, antisocialistas, es una agenda perversa, la cual fue una equivocación por parte de Jorge Bergoglio al momento de sumarse o promocionar esta Agenda 2030. Escuchemos. Por lo cual alzo mi voz junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre Mundial que iniciará hoy mismo es una importante señal de esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre el cambio climático logre acuerdos fundamentales y eficaces. Esas eran las declaraciones del Papa Francisco cuando tenía muy poco de haber sido elegido Papa y formó parte de esta Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, septiembre, es cuando se realiza esta Asamblea General y es donde expresaba su apoyo, su adhesión hacia esta agenda globalista, y esto ha generado, por supuesto, distanciamiento por parte de muchos católicos que, si bien no se alejaron de la iglesia misma, lo que sí fue un punto de quiebre para irse separando de lo que es la estructura del Vaticano. Vale mencionar, y creo que es importante para nuestros oyentes, la Agenda 2030 en sus 17 enunciados tiene aspectos que a simple vista podría no solamente cautivar la imagen de aquellos que buscan justicia, de aquellos que quieren que también se luche contra el hambre en el mundo, que se acaben las desigualdades y muchas otras propuestas. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es una profunda investigación. No solamente es porque ahí tiene 17 enunciados que son muy bonitos y que seguramente cualquiera puede sumarse para hacer el bien al planeta, el bien a la humanidad. Lo que hay que revisar es qué está dentro de esos 17 enunciados, porque no nos olvidemos que la Agenda 2030, y no voy a ser muy extenso en cuanto a este tema porque hay bastante que hablar en esta jornada, la Agenda 2030 es un compendio de declaraciones que se han ido realizando en las Naciones Unidas. Solamente como dato para aquellos que tal vez no tengan una idea, las Naciones Unidas desde hace ya varias décadas del siglo pasado han estado enfocados en despoblar el mundo, o ellos lo llamaban, entre comillas, el control poblacional. Allá por 1965, 1966 ya se incluían dentro de las cartas de las Naciones Unidas el establecimiento, por ejemplo, de cómo el aborto se iba a ir incluyendo como una política pública. No nos olvidemos que dos datos que son muy interesantes dentro de la historia para poder entender cómo es que se planeaba este control poblacional, que en otras palabras era reducción de la población mundial, porque sus creadores, sus ideólogos entendían que había demasiada cantidad de personas en el mundo y que una superpoblación con relación a nuestros recursos naturales no era sostenible, no era sustentable, como también lo manejan las Naciones Unidas. Sin embargo, de fondo estaban estos ideólogos, la mayoría magnates trillonarios, que lo que querían simplemente era reducir la cantidad de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque sus industrias, sus sistemas elaborados durante el siglo pasado no iban a ser capaces de controlar a grandes cantidades de personas. Entonces, por eso es que van planteando, les decía, 1965, 1966, pero hay dos informes que se presentan, uno en el 68 y otro en el 72 y 74, que por un lado es John D. Rockefeller III, a quien se le asigna parte de esta instrucción en cuanto al control poblacional. Paralelamente a esto tenemos al secretario de Estado Henry Kissinger, que también es otro aliado, sino un empleado de la familia Rockefeller, que también elabora el informe NS-200, que también es conocido como el informe Kissinger. Esto no prospera allá en 1974, que llevaba adelante una agenda de control poblacional a nivel internacional, porque inicialmente se lo había planeado solo para los Estados Unidos. Sin embargo, quieren exportarlo al mundo, pero las naciones africanas se oponen
ferozmente a que se implemente este tipo de agenda y en las resoluciones simplemente se lo rechaza. Pero esta agenda socialista, esta agenda globalista no descansa y tiene como objetivo llevar adelante e implementar este control poblacional o despoblación mundial. Y para ello insisten a partir del 74 de forma agresiva, y no fue gracias a la gestión o la administración de Bill Clinton con su esposa Hillary Clinton, que son abiertamente progresistas, quienes dan la bienvenida a todo este tipo de agendas en los Estados Unidos y por ende el resto del mundo. Tenemos que mencionar 1994 en la cumbre en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Cairo, donde se aprueba parte de este documento de control poblacional que se va trabajando décadas anteriores. Y ya para 1995, en la cumbre internacional de Pekín, en China, se establece lo que es la perspectiva de género. O sea, dos agendas. Por un lado tenemos la agenda del aborto, que lo convierten en derecho, ya esto a través de política pública, y lo mismo esta agenda perversa, la agenda de género, que la disfrazan como perspectiva de género. Sin embargo, de fondo, esta agenda de género lo que quiere es destruir las identidades, sobre todo en los más pequeños, destruir la familia, promover la antinatalidad, porque se supone que si promueves las agendas trans, las agendas de género, sexual, bisexual, lesbiana y todos los demás géneros inventados por esta agenda, pues simplemente la unión de dos personas del mismo sexo no lleva a la reproducción. Entonces, todo este control poblacional que se viene elaborando desde el siglo pasado se logra implementar y año con año van cambiando el nombre de esta agenda de despoblación, hasta que en el 2015, ya después de una serie de updates, que podríamos decirle igual que se van actualizando, entonces elaboran la Agenda 2030 y es precisamente el Papa Francisco, entre muchos otros líderes en el mundo, porque no podemos echarle la culpa solamente al Papa Francisco, es que se suman a esta agenda que viene desde las Naciones Unidas, pero primordialmente económicamente financiado por el Foro Económico Mundial. Pero de fondo nos parece una contradicción, porque hemos escuchado en varias oportunidades al Papa Francisco hablar sobre la defensa del no nacido en el vientre materno. Se ha hablado una y otra vez a través de la Iglesia de que debemos luchar, si hablamos de justicia, luchar por aquel que no tiene voz, aquel que no tiene cómo defenderse y además miembro de nuestra especie humana, y es el no nacido. El aborto no es más que el asesinato de el no nacido en el vientre materno y es un delito con agravante por el vínculo directo entre la madre y el bebé. Y adicionalmente a eso es la potencia que tiene el más fuerte, en este caso la madre, para decidir sobre la vida de un débil, que en este caso es el no nacido. Sin embargo, ante las declaraciones que constantemente ha hecho el Papa Francisco en la defensa de la vida del no nacido, vemos como una contrapartida o algo que realmente sería al contrario a todas estas expresiones, el apoyar la Agenda 2030, que en su esencia misma es la agenda de la muerte. No es el respeto por la vida, no es el respeto por la dignidad humana, sino todo lo contrario, una agenda globalista, una agenda internacional que ni siquiera es propia de Occidente. Sin embargo, se la quiere implementar no a beneficio de la población mundial, sino a beneficio de quienes ostentan hoy las grandes industrias, ya sea la tecnológica, la médica, la farmacéutica, la alimentaria y todas las demás industrias que están en mano de los grandes fondos de inversión, y estos fondos de inversión que están en manos de las mismas familias oligarcas ricas en el mundo, que no están buscando necesariamente que se llegue a un bien común, sino que logren establecer por fin en esta agenda globalista el control total, o en lo posible el control total a través de las tecnologías emergentes de la población humana. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la llegada del Papa Francisco como el primer papa hispanoparlante o hispanoamericano fue una fuerza revitalizante para la Iglesia Católica, sobre todo para otra vez acoger a la gente más joven y traerlas en el camino de las Escrituras, en el camino del Evangelio, en el camino de Jesús. Sin embargo, hay datos que nos parecen muy interesantes, por lo menos mencionarlo en este programa, porque si bien es cierto,
el Papa Francisco se pudo haber destacado porque ha llevado adelante otra vez esta agenda globalista de inclusión, diversidad, tolerancia y muchos otros preceptos. Lo que es curioso y también llamativo es cómo toda esta agenda de género ha sido infiltrada gravemente dentro de la Iglesia y también ha sido criticada desde adentro por quienes forman parte del Vaticano, de la estructura del Vaticano. Muchos nombres se han barajado, pero yo creo que en los hechos podemos ver cómo se ha permitido que mucha de la influencia de esta agenda de género también esté dentro de la Iglesia Católica, y bien podríamos mostrar como ejemplos, o sea, como hechos, la recepción del Papa Francisco en muchas celebraciones de este mes del orgullo, así es como ellos se autodenominan, los del colectivo LGBTQ, y que han sido parte dentro de la estructura del Vaticano, invitados además con todos los gastos pagados hacia el Vaticano, y formar y hacer las celebraciones más bien de esta comunidad. Pero en respuesta, lo que ha recibido la Iglesia Católica, por ejemplo, es muestras de desprecio, de burla, y hay colectivos que durante los últimos Juegos Olímpicos, por ejemplo, se han mofado de la última cena de Jesús. Y independientemente de eso, tanto de este lado del Atlántico como del otro lado del Atlántico, la comunidad misma, la que lleva la agenda, ¿no? Nosotros entendemos que no son propiamente aquellos que legítimamente son parte de la comunidad de gays o de lesbianas, pero que son personas de bien, que no están adheridos a ninguna agenda política. Sin embargo, aquellos que sí están en el fanatismo de la izquierda, adheridos a una agenda globalista, ellos sí han mostrado muchas expresiones de desprecio, de burla, desacreditación a nivel internacional contra la Iglesia Católica, y no han parado, y entendemos que no van a parar. Ahora nosotros, como los creyentes que somos parte de esta Iglesia Católica, pues tendremos también algún tipo de reflexión para ver que se elija a quienes están de acuerdo y van también con lo que es la palabra. Porque hemos ido viendo muchas expresiones en el interior de la estructura del Vaticano hablar de que la Iglesia debe modernizarse. Y esto es nada más y nada menos que la infiltración del progresismo. Ese progresismo que entre su más fuerte esencia es el relativismo, que choca, por supuesto que choca, porque es contrario a lo que es la tradición judeocristiana. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en la tradición cristiana, mandamientos. Estos mandamientos son absolutos, que no están contemplados en cuanto a un relativismo. Le digo como ejemplo, dice no matarás, dice no mentirás. No te está diciendo, como hace el progresismo, vamos a hacer un pequeño mal para hacer un gran bien, o vamos a hacer una pequeña mentirita piadosa que seguramente Dios lo pasará. No. Los mandamientos son simplemente absolutos, y mentir es un pecado. No es que quiere decir que hay pequeñas mentiras que son no. Es simplemente pecado. Y lo que nos viene diciendo el progresismo es todo lo contrario. Lo que quiere es relativizar todo lo que son los mandamientos que tenemos como tradición heredada de nuestro credo, la fe cristiana. Y dentro de esta estructura del Vaticano hay muchos disidentes que entienden, por lo menos a la cabeza del Papa emérito Benedicto XVI, entienden que es el hombre quien tiene que someterse ante la palabra, y no la palabra adecuarse al hombre para agradar al hombre, porque al final la palabra, la Santa Escritura, dice que es el hombre que tiene que adecuarse a su palabra para agradar a Dios. Lo que hace el progresismo a través de estas ideas de modernizar la iglesia no es más que decirle a la gente, bueno, mira, para que no perdamos tantos fieles, tantos de a miles de nuestros fieles, que también son de alguna manera contribuyentes, porque son los que hacen también las donaciones. Entonces, para no perder a nuestros fieles, lo que vamos a hacer es ir flexibilizando ciertos dogmas o estructura que está ya implementada hace siglos en la Iglesia Católica.
Porque lo que queremos es no agradar a Dios, lo que queremos es agradar al hombre para que no se vaya de nuestras filas. Necesitamos clientes, necesitamos quienes sean los contribuyentes y por ello necesitamos que la palabra no sea tan dura, sino que lo que necesitamos es que esa palabra se adecue a este siglo XXI y que esa palabra sea aceptada, bienvenida y que pues siga generando simpatía, empatía, como mejor quiera entenderlo, en el resto de la gente para que se sigan sumando a las filas. Lo que proponía, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, entre muchas de sus epístolas, era todo lo contrario. Incluso hay frases que se le atribuyen a él, aunque no necesariamente son propias del Papa Juan Pablo II, pero él decía, si nosotros tenemos que volver a lo que fue la iglesia primitiva, a ese inicio donde solamente habían 12 humildes apóstoles, pues tengamos que volver a esos 12 apóstoles para que sea la palabra la que prevalezca y no necesariamente tenga que ser el hombre quien termine adaptando la palabra para agradar al hombre. Y entendemos que esto es lo que ha ido chocando a lo largo de estos 12 años de pontificado que ha tenido el Papa Francisco, que también en muchas de las entrevistas él decía, cambiar la estructura y los dogmas del Vaticano o de la Iglesia Católica es comparar, por ejemplo, un barco pequeño con el Titanic. Eso es una apreciación que yo ya había escuchado y que había leído por allá por el 2016, donde decían que cambiar la Iglesia Católica y modernizarla era comparar a un barco pequeño con el Titanic, que era la Iglesia Católica, que para cuando ya ve el iceberg, tal vez puede ser tarde para que pueda dar un giro y se pueda chocar directamente con lo que es la tecnología, la era digital y todo lo nuevo que está pues llegando de forma muy acelerada. Sin embargo, la iglesia en ese aspecto se va equivocando, porque en realidad la palabra no necesita agradar al hombre. La palabra tiene que agradar a Dios y por ende es el hombre el que se tiene que someter a la palabra y no hacer que la palabra se haga cada vez más fácil, más bonita y todos esos cuentos maravillosos que quieren crear o que le quieren hacer creer a las personas para que se unan a un credo, a una fe. Es importante que la elección de este próximo papa realmente sea pensada en la recuperación de la Iglesia Católica, en el sentido de que ya no solamente ahí afuera, en este siglo XXI, hay la modernidad, la tecnología, este socialismo disfrazado ahora con esta nueva religión que trae el progresismo, con su esencia misma, que es el relativismo. Lo que tenemos adicionalmente a eso es una expansión brutal por parte de los musulmanes. Toda esta práctica musulmana se está apoderando, y ojo, no es que esto sea algo secreto que se está gestando y que la gente no lo puede ver o que simplemente no está pasando. Esto está ocurriendo en las principales ciudades de Occidente, y por Occidente me refiero a gran parte de Europa, lo mismo que los Estados Unidos y el continente americano, donde se supone que tenemos una tradición cristiana, empezando por los Estados Unidos, que ha sido formada, o los padres fundadores han sido parte de la iglesia evangélica y muchos de sus textos han sido puestos precisamente inspirados en Dios para llevar adelante los derechos de los seres humanos a la Constitución y por supuesto el Bill of Rights. Ahora tenemos una Europa que ha caído no solamente ante el progresismo, el socialismo, sino peor aún está permitiendo que ciudades tan importantes como la de Londres, allá en el Reino Unido, no solamente tengan gran cantidad de políticos que están a cargo de grandes ciudades, pero que están implementando incluso la Sharia, que es una ley musulmana. Y no solamente eso, hay muchas cosas que están pasando en el mundo en contra de la iglesia cristiana, llámese católica, evangélica, cualquier iglesia protestante. Aquí lo que no estamos viendo, por el hecho también de estar en ese conflicto de ver quién es más o quién tiene más adeptos o quién tiene más fieles en sus iglesias, estamos desviando la idea primero, principal, que nos deja Jesús de evangelizar. Y no estamos haciendo bien nuestro trabajo porque parece que estamos tan concentrados en la vida cotidiana, en las necesidades que tenemos,
que se está permitiendo un avance brutal de los musulmanes, que otra vez están no solamente allá en el Reino Unido, en gran parte de Francia pasa lo mismo, peor todavía. Hace unos días nada más se escuchaba que hay una organización musulmana que ha pedido, una de las ciudades capitales en España, que la celebración de la Semana Santa sea suspendida en las calles porque eso ofende, ataca o, bueno, no les hace sentir bien a los musulmanes, cuando en realidad se supone que la tradición europea es cristiana. Pero todo esto ha sido provocado intencionalmente por estas políticas migratorias, esta invasión migratoria que ha ido promoviendo las Naciones Unidas con el Foro Económico Mundial para poder crear una irrupción cultural. Y todo esto, otra vez, es parte de la Agenda 2030 y por eso muchos de los fieles católicos han decidido no simplemente acatar lo que dice en la estructura jerárquica del Vaticano, lo que son las instrucciones para la Iglesia, sino simplemente ahora dar esta batalla cultural incluso en contra de quienes ejercen y ostentan el control y el poder desde el Vaticano de la Iglesia Católica y hacer o implementar lo que también dice la palabra para dar esta batalla cultural. Les decía, ojalá que quienes ahora van a tener en sus manos la elección del próximo Papa sean capaces de vislumbrar esto que estamos mencionando para que así empecemos a enfrentar todo este ataque globalista en contra de la Iglesia, de la familia, de la soberanía de las naciones y del individuo per se. Vamos a la primera pausa, amigos de Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, esta alternativa para los conservadores ante lo que nos muestran los principales medios de comunicación alineados con la izquierda. Sin duda, lo que es noticia para esta jornada, iniciando esta semana de abril, pues es el anuncio del fallecimiento del Papa Francisco, quien ya venía con más de un mes de estar internado, que estaba sufriendo problemas de salud como una neumonía doble. Él estaba hospitalizado, había salido un tiempo, incluso había tenido la oportunidad este fin de semana de dirigirse todavía a los fieles allá en la Basílica de San Pedro, hablándoles y dando la buena nueva de que Cristo ha resucitado. Ese domingo de resurrección que después de una Semana Santa pues es señal de celebración que tenemos los cristianos, los que seguimos a Cristo, en cuanto a el mensaje mismo de la resurrección, el vencer a la muerte para una vida nueva que seguramente ahora pues se estará planeando para ver quién es el próximo papa que estará asumiendo las riendas del Estado Vaticano. Aquí hay datos muy interesantes, los cuales seguramente a más de uno le va a llamar la atención por lo que va a venir en las próximas horas, en los próximos días. El pontífice, como les decía, ha sido visto por última vez el día de ayer, cuando miles de personas se congregaron a la Plaza de San Pedro para ver a Francisco. Esta presentación realmente fue muy corta, sin embargo, el paseo que tuvo el Papa fue en medio de vítores, de celebración igual, y lo mismo que de aplausos. Todavía lo teníamos al Papa Francisco celebrando la Semana Mayor. Según los estándares del Vaticano, 2 semanas no es mucho, dijo John Travis, experto papal y autor de Los Diarios del Vaticano, una mirada detrás de escena al poder, las personalidades y la política en el corazón de la Iglesia Católica. Una razón es que los cardenales son muy conscientes de que el mundo los observa y espera. Un cónclave prolongado de una semana o más inevitablemente provocaría especulaciones sobre divisiones en las altas esferas de la Iglesia. Peor aún, un cónclave largo probablemente haría perder el interés mundial.
El temor es que los presentadores de las cadenas se marchen si no hay humo blanco en una semana. Es probable que haya aún más atención en el Vaticano gracias al Cónclave, la película nominada al premio de la Academia del 2024, que fue para muchos estadounidenses el primer vistazo a lo que sucede detrás de escena durante el paso de la mitra. En ella, cardenales ávidos de poder conspiran y chantajean para convertirse en el próximo pontífice, con ronda tras ronda de votaciones que casi se ven interrumpidas por un ataque terrorista con bomba en el Vaticano. Pero no hay mucha verdad en la película, al menos según Susan Hansen, que tiene un doctorado, es profesora asociada a la historia de la Universidad en Dallas, quien dijo que Cónclave estaba empapada de jerga izquierdista banal. Es esencialmente una forma de propaganda para influir en la percepción del cónclave papal en este momento. Nadie debería confundir la película de Hollywood con la primicia de la realidad histórica. Y es que, otra vez, cuando estamos hablando de una iglesia católica que tiene tantos años, tantos milenios de haber estado y sigue estando vigente, este hecho de la modernidad o tratar de modernizar a la iglesia es algo que juega en contra de la misma iglesia, porque en esencia los mandamientos son aplicables desde hace 2000 años y son tan vigentes en la vida de hoy que no se lo puede descartar y mucho menos tratar de cambiar solo para agradar a estas nuevas generaciones, a esta generación de cristal más que todo, que parece que hablar de Dios les molesta, parece que hablar de la vida de Jesús les ofende, cuando todavía tenemos ahí la historia misma de la entrega o la historia de amor más grande que ha tenido la humanidad en el esfuerzo de Jesucristo, en el Hijo de Dios, que dio la vida por los pecados del mundo. Sin embargo, parece que hoy esta misma Iglesia Católica, y según otra vez los expertos que estamos mencionando, parece que estuvieran más preocupados porque las cadenas de televisión que van a estar pendientes a que salga humo blanco de allá, pues en el Vaticano, pareciera que fuera más importante la influencia que tienen los medios de comunicación y lo que vaya a decir la gente, cuando lo que se tiene que tener al interior es un trabajo concienzudo de ver cómo se restaura también la credibilidad de una iglesia católica que otra vez en los últimos 12 años se ha visto bastante confundida en su liderazgo, porque con las palabras el sumo pontífice Francisco decía una cosa, apoyaba ciertas causas, pero ya en el hecho estaba más apegado a una agenda globalista. Ahora los planes seguramente del Vaticano será también empezar a ver cómo esta partida, que entendemos tampoco fue sorpresiva porque el Papa Francisco ya venía con serios problemas de salud desde el año pasado, lo que nos hace pensar que ellos también estaban contemplando la posibilidad de que tan pronto como tarde iba a llegar el fallecimiento del Papa Francisco y a partir de ahí tener a otro representante de la Iglesia que tome el cargo más importante del Vaticano. Ahora hay muchos nombres que se están manejando y yo quisiera solamente mencionar algunos que tal vez podrían ser del interés de las personas. Se habla, por ejemplo, del cardenal Luis Tagle, de 67 años. Se dice que Tagle, de Filipinas, es un protegido o era un protegido de Francisco, pero podría haber perdido popularidad tras descubrirse supuestas deficiencias cuando dirigía Caritas Internacional, la organización benéfica vaticana. Mascuillo escribió que Tagle ha expresado opiniones muy abiertas sobre temas como la comunión para parejas no casadas sacramentalmente y la homosexualidad. También tenemos al cardenal Pietro Parolin, de 70 años, secretario de Estado del Vaticano, de origen italiano, mantiene posturas conservadoras, pero también apoyó la colaboración entre la Iglesia y la China comunista. Se le considera con altas posibilidades de ser elegido debido a su experiencia diplomática internacional. También se menciona al cardenal Jean-Marc Avelin, de 66 años, de Francia.
También se dice que era uno de los favoritos del Papa Francisco para sucederlo. Erudito y afable, según los observadores, Mascuillo lo calificó de peligroso aspirante al papado. Añade que Avelin es particularmente apreciado en los sectores eclesiásticos y políticos de izquierda y apoya una fuerte descentralización de la Iglesia. Hay otro nombre que también podría ser considerado y que tal vez usted vaya a ver en los principales medios de comunicación. Se trata del cardenal William Jacobus Eick, de 71 años, médico y teólogo. Se adhiere a la doctrina católica incluso cuando es impopular. Es un administrador experimentado y se opone a las bendiciones para parejas del mismo sexo y a la terapia de género. El prelado holandés tampoco apoya la ordenación de mujeres, una postura que podría agradar a los elementos conservadores. Aquí tenemos otro nombre que también va a estar dentro de los mencionados, el cardenal Malcolm Ranjit, de 77 años, que es de Sri Lanka. Su elección elevaría a un asiático al papado e instalaría a un hombre alineado con el difunto Papa Benedicto XVI y la preocupación de Francisco por los pobres y el medio ambiente. Mascuillo dijo que algunos consideran a Ranjit perfectamente alineado con Benedicto XVI. Otra ventaja proviene del sur de Asia, donde el catolicismo está experimentando un enorme crecimiento. También se habla del cardenal Robert Sarah, de 79 años. Según esta publicación, Sarah es tradicional y ortodoxo, es un exfuncionario del Vaticano, de origen de Guinea más bien, que ha criticado públicamente las restricciones a la misa tradicional en latín y la autorización de bendiciones para parejas del mismo sexo. Estas declaraciones lo han convertido en un crítico abierto del Papa Francisco, lo que le hizo ganar el apoyo de los conservadores. Podría ser el primer papa africano del siglo V o desde el siglo V. Técnicamente, cualquier varón católico bautizado puede ser elegido papa. Sin embargo, una persona no ordenada tendría que ser ordenada y elevada al cargo de obispo antes de que su elección surta efectos, según el experto en derecho canónico Edward Peters. Ahora, dice, el profesor de historia de la Universidad de Kean, Christopher Bellito, dice que las posibilidades de que alguien que no sea cardenal sea elegido son menores que las de una bola de nieve en el infierno. Dijo que la última vez que el Vaticano hizo eso fue en 1378 y eso inició el gran cisma occidental cuando tuvimos 2 y luego 3 papas hasta 1417. Lo que vamos viendo entre las figuras que sobresalen es, creo, en mi percepción, una fuerte oposición ante lo que fue el Papa Francisco con muchas de sus políticas abiertas o lo que llamaríamos la sociedad abierta, una mente abierta, o la propuesta de George Soros con su fundación Open Society, Fundación Abierta, que llevaba adelante todo el progresismo y que para muchos de ellos lo que se debería de hacer en la Iglesia Católica es modernizarse. Hemos escuchado, igual que lo que pasa aquí en los Estados Unidos, la izquierda más radical te va diciendo todo el tiempo que la Constitución de los Estados Unidos es una constitución mala, que es una constitución caduca, que es una constitución tan vieja que se fue elaborando entre carretas y caballos y que es una constitución que no está adecuada a los tiempos de ahora. Y es que el progresismo te vende esta idea para hacerte creer que los tiempos han cambiado, que las cosas cambian y que la iglesia misma en sus preceptos y conceptos debe ser cambiada también. Y otra vez, no es con el afán de que seamos o que nos hayamos convertido en una sociedad mejor, que hayamos evolucionado como una humanidad que hoy puede decir, en los mismos términos de Karl Marx, que somos el hombre iluminado, ese que ha pasado por todo un proceso de evolución y que hoy fácilmente puede decir
que está libre de sus demonios. La ira, la envidia, la mentira, la gula y todos otros pecados que han sido establecidos como tal. Y que, según Karl Marx, pues ya una vez superado todos estos demonios internos, tendríamos al hombre iluminado que ha evolucionado ética y moralmente. Pero lo que tenemos en la sociedad de hoy no necesariamente es esa realidad. Podremos haber evolucionado tecnológicamente, sin embargo, no hemos crecido, creo, para nada, ética ni moralmente. Lo que se ha establecido a lo largo de los años y con los nuevos estados-nación es implementar leyes que castigan severamente, dependiendo qué ley y en qué país, que castigan severamente aquello que es pecado. Por ejemplo, no matarás es un pecado y además dentro de cualquier justicia de ley que se aprecie de decir que va a llevar justicia al hombre, pues el matar conlleva a prisión, a privación de libertad. Entonces, nosotros entendemos que este progresismo lo que ha venido haciendo es tratar de cambiar esos conceptos simplemente ¿para qué? Para ir destruyendo precisamente la religión. Esa religión, independientemente de cuál sea, pero en este caso hablamos de la cristiana, es la única capaz que en base a sus conceptos de moralidad y ética, además de los valores morales, entonces le puede hacer frente a este globalismo, a este comunismo internacional o a la internacional socialista, como mejor quiera entender el progresismo y todas estas agendas supranacionales. Entonces, cuando estábamos haciendo la lectura de estos nombres que podrían ser los sucesores del Papa Francisco, vemos claramente que en el interior, como lo decía en el anterior, antes de irnos a la pausa, en el anterior bloque, lo que les decía, hay una fuerte división interna precisamente porque hay quienes desde adentro de la iglesia no están de acuerdo en cambiar los dogmas de la estructura de la Iglesia Católica para agradar al hombre y no permitir que se vayan yendo más y más de la iglesia. No, la idea es cómo llevamos el evangelio, la buena nueva, al resto del mundo para que se entere. Aquí no se trata de imponer la religión de nadie. No se trata de imponer el cristianismo a quien no lo quiera recibir. No. Lo que Jesús nos dice en su palabra es que debemos llevar la buena nueva al mundo y con ella también llevar la paz. Por eso nos dice, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz. Esa paz que se puede dar a través del Espíritu Santo, esa paz que se otorga también a través del perdón, si existe un arrepentimiento. Cosa que hubo una línea, creo que bastante difusa, cuando el Papa Francisco, a través del Vaticano, no es que decía abiertamente que se permitía a toda esta agenda de género o el homosexualismo dentro de la iglesia. No, se hacía una referencia, pero había una línea muy delgada y muy difusa donde establecer que si la persona está arrepentida y no vuelve a caer en sus debilidades carnales, como es el homosexualismo, el tener las relaciones sexuales con otro de su misma especie, ya sea hombre con hombre, mujer con mujer, pues entonces, pues todos bienvenidos a la iglesia, y todos son bienvenidos a la iglesia, y todos son bienvenidos a recibir la palabra. Sin embargo, no podemos ajustar la palabra a la gracia del hombre y al agrado del hombre, y esto es lo que muchos en el Vaticano, internamente, quienes forman parte de esta estructura del Vaticano, pues estaban en desacuerdo, y lo mismo, muchos otros sacerdotes en distintas parroquias en el mundo también expresaron su disidencia y también formaron parte de lo que hoy llamamos la batalla cultural y la batalla espiritual. Hay mucho de lo que se va a ir hablando. Por ahora también otro aspecto que es importante mencionar es los planes de entierro del Papa Francisco. Se supone que esta muerte ha desencadenado una serie de eventos orquestados durante siglos para honrar tanto su vida y su legado, aunque el funeral del Papa número 266, pues podría ser totalmente distinto a lo que hemos visto en los anteriores funerales de papas pasados. El amado pontífice, que murió a los 88 años, esta es una publicación que estoy leyendo, tras una larga batalla con una doble neumonía, realizó cambios en sus ritos funerarios ya el año pasado que subrayan su humildad y abandonan la pompa y solemnidad tradicionales.
Normalmente los funerales papales se celebran entre 4 y 6 días después del fallecimiento en la Plaza de San Pedro, pero Francisco había dicho que, a diferencia de sus predecesores, no sería enterrado en la cripta de la Basílica de San Pedro. En su lugar, optó por ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. También eligió un sencillo cofre de madera, muy distinto al de sus predecesores, que serían enterrados en 3 cofres entrelazados, hechos de ciprés, plomo y roble. Aún no se ha anunciado la fecha de su funeral. El cónclave para elegir un nuevo papa mediante votación secreta comienza en la Capilla Sixtina del Vaticano entre el 15, o más bien entre 2 semanas a 3 semanas después de la muerte del Papa. Según lo que se ha ido viendo en la historia, los cardenales necesitan al menos 2/3 más 1 para elegir al nuevo Papa, lo que significa que la votación puede durar varios días antes de que se elija un nuevo pontífice. ¿Por qué el Papa se viste de rojo cuando es enterrado? Según los datos que también estamos viendo y queremos compartirlo con ustedes, los papas son enterrados tradicionalmente con vestimentas rojas porque es un color litúrgico que simboliza la voluntad de derramar sangre por la fe. Después dicen también con qué está enterrado el Papa. Tras la muerte de un papa, tradicionalmente se lo entierra con varios objetos, como un rosario, un certificado de defunción y una bolsa de monedas acuñadas durante su reinado. Los pontífices también son enterrados con el anillo del pescador, el anillo papal tradicional que históricamente se ha roto ceremonialmente durante la reunión de cardenales para elegir a un nuevo papa. Un documento legal que registra la vida y obra del Papa, llamado rojito, también se coloca en el ataúd tras una lectura en voz alta. Dice, ¿dónde es que se va a enterrar al Papa? Tradicionalmente los papas son enterrados bajo la Basílica de San Pedro en las grutas vaticanas. Sin embargo, como lo hemos mencionado, el Papa Francisco ha querido romper con la tradición y va a ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, con la que el pontífice tenía una fuerte conexión, visitándola más de 100 veces durante su papado. Esos algunos datos que nos parece interesante, importante también que nuestro público conozca con relación a lo que va a ocurrir en los próximos días. Más importante aún, nuestro llamado a los seguidores de Cristo es estar en oración. Acabamos de salir de una Semana Santa, de una celebración que nos indica cada año en la renovación de nuestra fe, nos va diciendo que Cristo murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados. La expresión más grande de amor que un ser humano puede dar por otro, además de lo que se cumple en la profecía del hombre hecho carne con la llegada del Hijo de Dios para establecer una nueva alianza. Lo que tenemos de aquí en adelante con la partida del Papa Francisco será entrar en una profunda reflexión, en una oración, para pedir que quienes tienen la posibilidad de elegir al nuevo Papa lo hagan de forma concienzuda, sabiendo que más importante es agradar a Dios mientras el hombre se somete a su palabra que cambiar la palabra para que se adapte al hombre y agrade al hombre. Ojalá que la reflexión, la oración nos permita a todos los fieles llegar a tener una iglesia que, como lo decía o lo parafraseaba el Papa Juan Pablo II, si toca volver a ser solamente 12, pero 12 que sean capaces de cumplir la palabra, pues que así sea. Vamos a la última pausa de Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte
de estos episodios, escribiéndonos, haciéndonos sugerencias, o también si tiene alguna consulta o necesita algunos de los documentos en los cuales hacemos referencia en cada episodio. Con mucho gusto les puedo compartir. Pueden encontrarme a través de las redes sociales como Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V y TV. Solamente en la red social Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80 solamente en Instagram, mientras que el resto de las redes sociales me encuentra como Freddy Silva TV. Y con mucho gusto, cualquier duda o información que usted requiera en cuanto a lo que vertimos en opiniones y noticias en este podcast, pues lo podemos compartir. Datos que nos parece importante mencionarlos dentro de lo que va este inicio de semana es lo que le ocurrió a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que le robaron. Sí, un hombre enmascarado le robó en un restaurante en Washington, D.C. Kristi Noem tiene protección del servicio secreto. Aún así, un hombre enmascarado pudo arrebatarle su bolso mientras cenaba en un restaurante la noche de ayer. El ladrón, según ya la versión de la misma víctima, tenía en su bolso $3,000 en efectivo, su pasaporte, su placa también del Departamento de Seguridad Nacional y otros objetos de valor. El servicio secreto que brinda seguridad, pues revisó las imágenes de la cámara de seguridad del restaurante y vio a un hombre desconocido que llevaba una máscara médica y momento en cómo le roba el bolso y se sale del restaurante. El ladrón escapó con la licencia de conducir de la secretaria Noem, sus medicamentos, las llaves de su apartamento, el pasaporte, su credencial, bolso de maquillaje, cheques en blanco y alrededor de $3,000 en efectivo es lo que dieron a conocer. Claro, la pregunta es, ¿dónde y cómo es el accionar del servicio secreto, al cual también se ha criticado duramente? Porque durante las administraciones de los demócratas, pues ha estado haciendo un enorme despilfarro de dinero para proteger, por ejemplo, la vida de quien, según la normativa, Hunter Biden no era un niño menor de 16 años como para que el departamento, el servicio secreto tenga que estarle brindando seguridad. Sin embargo, se ha despilfarrado miles de dólares para que puedan ir a vigilar, cuidar, como quiera mejor entenderlo, a el delincuente federal Hunter Biden allá en su mansión en la costa oeste. Bueno, ahí está. Ni siquiera la misma secretaria de Seguridad Nacional está segura con esta oficina o con quienes están trabajando en el servicio secreto. Otro dato que nos parece importante es lo que tiene que ver con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Ya no conforme con lo que había pasado con la filtración en el chat de Signal, donde supuestamente se ventiló planes de guerra, según un periodista de izquierda, pues resulta que ahora nuevamente Pete Hegseth está involucrado en otra polémica porque habría enviado detalles del ataque de marzo en contra de los hutíes de Yemen en un segundo chat grupal que incluyó a su esposa, su hermano y su abogado personal. El último escándalo del Pentágono en unas semanas caóticas. Este informe dice que Hegseth compartió detalles sensibles sobre los ataques con su esposa antes de que Estados Unidos llevara a cabo el ataque del 15 de marzo. ¿Y sabe quién publicó estos datos? Pues ¿quién más? O una cadena progresista, el New York Times. Ahora, este es un dato del cual otra vez se va a aprovechar la izquierda, los principales medios de comunicación, porque no basta con que Jeffrey Goldberg, editor del jefe de la revista Atlantic, haya sido invitado accidentalmente a este chat de Signal, donde se compartió información clasificada o sensible, como mejor quiera usted entenderlo, sino que ahora resulta que también los datos de seguridad nacional son compartidos con la familia de Pete Hegseth. Seguramente esto va a provocar otra vez titulares
que van a hacer noticia o que lo van a aprovechar los principales medios de comunicación para señalar a la administración Trump de que no saben guardar secretos o que simplemente los ventilan con sus familiares más cercanos. Ahora, pues en la vida real yo me imagino que cuando se trata de esposos, en la intimidad de una habitación, en la intimidad de su cuarto, pues seguramente compartirá ciertas cosas que hace en su trabajo. Y hablo de Pete Hegseth con su esposa. Sin embargo, esto ya que esté plasmado en un documento, porque esto también va a ser parte de un documento como prueba que va a utilizar seguramente los demócratas para señalar o ver la forma de cómo le pueden quitar de ese cargo a Pete Hegseth, pues será aprovechado no solo por los demócratas, sino también por sus aliados de los principales medios de comunicación. Créanme, una vez que pase toda esta noticia de esta jornada, que es la muerte del Papa Francisco, no van a escatimar recursos los de la prensa progresista para aprovechar de este otro error o de lo que descubrieron, adicionalmente a lo que ya había pasado con la filtración de información en el chat Signal, pues aprovecharán este dato también. Finalmente, y esto ya es solamente para mencionar al término de este podcast, de este episodio, y tiene que ver con activistas transgénero en Gran Bretaña que no han recibido bien la decisión de la Corte Suprema de esa nación y lo que han ido haciendo es protestas, sí, en forma brutal diría yo, como lo hace generalmente la izquierda más radical a nivel mundial. La decisión unánime de este tribunal es que los términos mujer y sexo en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico, dijo Patrick Hodge, vicepresidente de la Corte Suprema, al emitir su sentencia. Por lo tanto, una persona con un certificado de reconocimiento de género en el género femenino no entra en la definición de mujer según la Ley de Igualdad de 2010 y la orientación legal emitida por los ministros escoceses es incorrecta. Eso es lo que dicen ahora. Los activistas trans respondieron saliendo a las calles durante el fin de semana, donde vandalizaron una estatua del líder sudafricano Nelson Mandela y pidieron el ahorcamiento de la autora crítica de género Harry Potter J.K. Rowling, y quien además en su publicación en X, antes Twitter, dijo: me encanta que los planes lleguen juntos, y obviamente en una muestra de celebración. Lo que aquí, de este lado del Atlántico, debería preocuparnos es ese mismo accionar de la izquierda más radical, que aprovechando que todavía hay muchos estados que son fieles a este dogma de género, a toda esta agenda trans, a toda esta agenda 2030, pues no les hacen nada. A muchos de ellos que vandalizan las estatuas, que se supone es de todos, no necesariamente de un sector político, sino es para todos los ciudadanos, pues a esta gente no le interesa ni siquiera el vandalizar estas estatuas. Incluso se atreven a romper cristales o ir en contra de los mismos capitolios, porque van, hacen sus protestas, incluso hacen una insurrección en las protestas, pero esto en los medios de comunicación ni siquiera son vistos como tal. ¿Por qué? Porque existe mucha permisividad que se da con estos grupos, a quienes ya tienen varios años de llevar adelante este tipo de agresiones o este tipo de comportamientos que llaman protestas pacíficas y que así son tituladas también por los principales medios de comunicación alineados con la izquierda. Ojalá que esto que está pasando en el Reino Unido no se siga dando aquí en los Estados Unidos, que no copien nada de aquello y que las autoridades de bien, aquellos que están en la obligación de hacer el cumplimiento de la ley, no permitan este tipo de atrocidades en nuestras ciudades y que tampoco lo hagan en contra de nuestros monumentos. Guste o no, y el espectro político en el cual se encuentre, los monumentos, las oficinas públicas son de todos y se supone que todos debemos protegerlo. Soy Freddy Silva, agradecido de que me hayan permitido acompañarles en este episodio de Conserva la Voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Pasen un excelente resto de jornada, que Dios los bendiga y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.